Mi hermana narcisista quiere que sirva bebidas a los invitados de la fiesta de compromiso, pero yo le paso una nota a su prometido que comienza el caos. Buenas noches. ¿Saben qué es lo peor de tener una hermana narcisista? Que todos los demás piensan que es encantadora. Tu hermana es tan carismática, tu hermana es tan sociable, tu hermana es tan exitosa. Y mientras tanto, tú sabes la verdad. Sabes que detrás de esa sonrisa perfecta y esa risa melodiosa hay una persona capaz de pisotear a cualquiera, para conseguir lo que quiere. Incluso a su propia familia. Especialmente a su propia familia. Mi nombre es Carolina, tengo 29 años y he pasado toda mi vida a la sombra de mi hermana mayor, Vanessa. Desde que éramos niñas, ella siempre fue la estrella. La más bonita, la más popular, la que sacaba mejores notas sin apenas estudiar. La princesa de papá. Todos la adoraban y yo era la otra, la hermana pequeña, la que siempre estaba allí para aplaudir sus logros. Vanessa tiene un don especial para convertir cualquier conversación en algo sobre ella. Si te rompes una pierna, ella te contará sobre aquella vez que se torció el tobillo y fue mucho peor. Si consigues un ascenso, ella mencionará casualmente cómo rechazó una oferta mejor el mes pasado. Y siempre necesitas ser el centro de atención. Cuando cumplí 16 años, organicé una pequeña fiesta en casa. Nada extravagante, solo algunos amigos, pizza y música. A mitad de la celebración, Vanessa, que entonces tenía 19, irrumpió llorando desconsoladamente. Su novio de la universidad acababa de dejarla. Por teléfono. En ese preciso día. Mi fiesta se transformó instantáneamente en una sesión de consuelo para Vanessa. Mis amigos se marcharon temprano, incómodos ante el drama. Mis padres cancelaron el pastel para dedicarse a consolarla. Y yo soplé las velas en la cocina, sola, mientras escuchaba a mi madre decirle a Vanessa que podía quedarse con mi habitación esa noche porque tiene mejor colchón y necesitas descansar. Esa ha sido la historia de mi vida, existir en función de las necesidades de Vanessa. Cuando me gradué en la universidad con honores en psicología, mis padres no pudieron asistir a la ceremonia porque coincidía con la inauguración de la boutique de ropa que Vanessa había abierto. Es su gran día, cariño, lo entiendes, ¿verdad?, me dijo mi madre. Lo entendía perfectamente. Siempre lo entiendo. A mis 25 años decidí independizarme. Conseguí un trabajo como psicóloga en una clínica privada a 3 horas de mi ciudad natal. Por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo que era solo mío, lejos de la sombra asfixiante de Vanessa. Me sentía libre, feliz, completa. Hasta hace 6 meses, cuando recibí una llamada de mi madre. Carolina, tu hermana se casa. ¿No es maravilloso? Vanessa había conocido a Alejandro, un exitoso arquitecto, en un evento de networking. Tras solo 4 meses de relación, él le propuso matrimonio con un anillo de diamantes que probablemente costaba más que mi coche. Clásico de Vanessa, rápido, intenso, espectacular. Lo que me sorprendió no fue la noticia del compromiso, sino lo que vino después. Vanessa quiere que vuelvas a casa para la fiesta de compromiso. Dice que es muy importante para ella que estés aquí. Mi primer instinto fue declinar educadamente. Inventar alguna excusa sobre trabajo o compromisos previos. Pero algo en la voz de mi madre, ese tono que usaba cuando realmente me necesitaba, me hizo aceptar. Llegué a mi ciudad natal un viernes por la tarde, 3 días antes de la famosa fiesta. Mi madre me recibió con un abrazo cálido y genuino, de esos que te hacen sentir que realmente te han echado de menos. Mi padre, siempre más reservado, me dio unas palmaditas en la espalda con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Parecía preocupado. Tu hermana fue un poco estresada con los preparativos, me advirtió mientras subíamos mis maletas a mi antigua habitación, ahora convertida en una especie de almacén para las cosas de Vanessa que no cabían en su propia habitación o en el apartamento que compartía con Alejandro. Esa noche, durante la cena, conocí al famoso prometido. Alejandro era exactamente como me lo había imaginado, guapo, educado, con ese aire de seguridad que da el dinero viejo.
Hablaba con ese tono condescendiente de quien está acostumbrado a ser escuchado y obedecido. Por alguna razón, me recordó inmediatamente a mi padre en sus mejores días. Vanessa, por su parte, parecía una versión exagerada de sí misma. Más ruidosa, más mandona, más centrada en las apariencias. Interrumpía constantemente a Alejandro para corregir detalles de las anécdotas que contaba, como si necesitara demostrar que ella conocía mejor su propia historia de lo que él la conocía. Cariño, no fue en el restaurante italiano, fue en el francés, le corregía con una risita tensa. Y no llevaba el vestido azul, sino el verde esmeralda, el que me regalaste para mi cumpleaños. Alejandro sonreía y asentía, pero pude notar cierta tensión en su mandíbula. Interesante. Después del postre, cuando los hombres se retiraron al estudio para tomar una copa, Vanessa me pidió que la acompañara al jardín. Necesitaba hablar conmigo en privado. Bajo la luz tenue de las farolas del jardín, mi hermana parecía casi vulnerable. Se retorcía las manos, un gesto que no le había visto desde que éramos adolescentes. Carolina, necesito pedirte un favor para la fiesta de compromiso. Yo ya me esperaba algo así. Quizás quería que diera un discurso emotivo sobre lo maravillosa hermana que había sido siempre. O tal vez necesitaba que la ayudara con algún detalle de último momento que nadie más podía solucionar. Nunca imaginé lo que realmente iba a pedirme. Necesito que sirvas las bebidas durante la fiesta. Me quedé paralizada. ¿Había escuchado bien? ¿Quieres que sea la camarera en tu fiesta de compromiso? Vanessa tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada, pero solo por un segundo. No lo digas así. No es ser camarera. Es solo ayudar con las bebidas. El servicio de catering ya está contratado para la comida, pero tuve que recortar gastos en algunas cosas y... ¿Recortar gastos? Alejandro es arquitecto en una de las firmas más importantes del país. Tu boutique va viento en popa. ¿Y me dices que no puedes pagar por un servicio de bebidas? Mi hermana suspiró dramáticamente, como si yo fuera una niña pequeña que no entendía las complejidades del mundo adulto. No es cuestión de poder pagar. Es cuestión de prioridades. Preferí invertir en las flores y la decoración. Y en mi vestido, por supuesto. Además, hizo una pausa calculada, mirándome directamente a los ojos. Además, creí que te gustaría sentirte útil, formar parte de algo importante para mí. No es como si tuvieras que dar un discurso o algo así. Sabemos que hablar en público no es lo tuyo. Y ahí estaba. La puñalada certera, directa donde más duele. Vanessa sabía perfectamente que uno de mis mayores logros profesionales había sido dar una conferencia sobre trauma infantil en un congreso internacional el año pasado. Lo sabía porque se lo había contado, emocionada, por teléfono. Y ella había respondido con un escueto "qué bien", antes de cambiar de tema para hablarme de sus nuevos zapatos de diseñador. No voy a servir bebidas en tu fiesta, Vanessa. ¿Por qué no? No es para tanto. Solo tienes que pasar con una bandeja y sonreír. Porque soy tu hermana, no tu empleada. Soy una invitada a tu celebración, no el personal. Vanessa entrecerró los ojos. La vulnerabilidad desapareció por completo de su rostro, reemplazada por esa expresión fría que tanto temía en nuestra infancia. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me lo agradeces? ¿Cuántas veces te he apoyado, te he aconsejado, te he ayudado? Tuve que contener una carcajada. ¿Ayudarme? ¿Apoyarme? ¿En qué universo paralelo? Vanessa, nunca has hecho nada por mí que no fuera en tu propio beneficio. Eso es mentira. ¿Quién te consiguió tu primera cita? ¿Quién te prestaba ropa cuando tenías eventos importantes? ¿Quién te dejó vivir en su sombra durante años para que no tuvieras que enfrentarte al mundo por ti misma? Me quedé sin palabras ante la audacia de aquel último comentario. ¿Dejarme vivir en su sombra? ¿Como si hubiera sido un favor? Lo siento, Vanessa, pero no voy a servir bebidas en tu fiesta. Si quieres que asista como tu hermana, estaré encantada.
Si no, puedo volver a mi casa mañana mismo. Mi hermana me miró como si acabara de abofetearla. Sus ojos se llenaron de lágrimas perfectamente calculadas. Siempre has sido tan egoísta. Siempre pensando en ti misma. Es mi fiesta de compromiso, Carolina. El día más importante de mi vida hasta ahora. ¿Y no puedes hacer este pequeño sacrificio por mí? Antes de que pudiera responder, la puerta del jardín se abrió y apareció Alejandro. ¿Todo bien, chicas? Vuestro padre dice que va a refrescar y deberíamos entrar. Vanessa se transformó instantáneamente. Las lágrimas desaparecieron, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Todo perfecto, amor. Carolina acaba de aceptar ayudar con las bebidas en nuestra fiesta. ¿No es maravillosa mi hermanita? Me quedé helada. La muy manipuladora me había puesto en jaque. No podía contradecirla delante de Alejandro sin parecer la hermana malvada que arruina el momento feliz. ¡Qué detalle!, Carolina, dijo Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque realmente no es necesario. Podemos contratar personal adicional. Tonterías, interrumpió Vanessa, enganchándose a su brazo. Carolina quiere hacerlo, ¿verdad, hermanita? Y así, con una simple manipulación, me vi atrapada en el papel que Vanessa había decidido para mí, la hermana pequeña servicial, siempre a su sombra, siempre complaciente. Los 2 días siguientes fueron un infierno. Vanessa no dejaba de darme instrucciones sobre cómo servir correctamente las bebidas, qué atuendo debía llevar, un horrible conjunto negro y blanco que parecía sacado de una película mala sobre camareras francesas, y cómo debía comportarme. Recuerda sonreír siempre, pero no hables demasiado con los invitados. No queremos que piensen que estás intentando llamar la atención. Cada nueva indicación era como un puñal. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? ¿Por qué, a mis 29 años, seguía permitiendo que Vanessa me tratara como a una niña? ¿Por qué no podía simplemente plantar cara y decir no? La respuesta llegó la noche antes de la fiesta, mientras ayudaba a mi madre a preparar algunos aperitivos en la cocina. Ella parecía agotada, con ojeras pronunciadas y esa expresión de resignación que también conocía. Mamá, ¿por qué sigues permitiendo que Vanessa te trate como a su asistente personal? Mi madre detuvo lo que estaba haciendo y me miró con sorpresa, como si la pregunta la hubiera sacado de un trance. Es más fácil así, respondió tras un momento de silencio. Cuando le dices que no a tu hermana, las consecuencias no valen la pena. ¿Qué consecuencias? Mi madre suspiró profundamente. Los dramas, los llantos, las acusaciones. La forma en que manipula a tu padre lo pone en nuestra contra. La tensión constante en la casa durante semanas. Es agotador, Carolina. A veces es más fácil simplemente hacer lo que quiere y mantener la paz. En ese momento lo entendí todo. No era solo yo. Mi madre, mi padre, probablemente también Alejandro, todos habíamos caído en la misma trampa. Todos preferíamos complacer a Vanessa antes que enfrentarnos a su ira, a su capacidad para hacer miserable la vida de quienes la rodeaban. Pero yo ya no vivía bajo su sombra. Yo tenía mi propia vida, mi carrera, mi independencia. ¿Por qué seguía actuando como si necesitara su aprobación? Esa noche, mientras todos dormían, tomé una decisión. No serviría bebidas en la fiesta de compromiso. No sería la comparsa de Vanessa nunca más. Pero tampoco montaría una escena que solo alimentaría su narrativa de victimismo. No, haría algo mucho más efectivo. El día de la fiesta amaneció soleado y perfecto, como si el universo conspirara para dar a Vanessa exactamente lo que quería. Ayudé con los preparativos como cualquier buena hermana haría. Coloqué flores, acomodé sillas, sonreí a los proveedores. Vanessa parecía sorprendida pero complacida por mi repentina actitud cooperativa. Veo que finalmente has entrado en razón, me dijo mientras revisaba por 10ª vez la disposición de las mesas. Sabía que al final harías lo correcto. Le devolví la sonrisa más sincera que pude fingir. Por supuesto, Vanessa. Es tu gran día.
Los invitados empezaron a llegar a las 7 en punto. La casa y el jardín se llenaron rápidamente de risas, conversaciones y el tintineo de copas. Mi madre revoloteaba nerviosa, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mi padre, en un rincón, charlaba con los padres de Alejandro con esa expresión que ponía en las reuniones de negocios importantes. Vanessa brillaba, por supuesto. Con su vestido color champán que había costado más que 3 meses de mi alquiler, se movía entre los invitados como una mariposa, repartiendo abrazos, risas y esa atención superficial que hacía que todos se sintieran momentáneamente especiales. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, Vanessa me buscó con la mirada y me hizo un gesto discreto pero inconfundible. Era hora de que empezara con mi papel de camarera. Me dirigí a la cocina, donde esperaban las bandejas con copas de champán. Me puse los guantes blancos que Vanessa había dejado allí específicamente para mí. Me miré en el reflejo de la ventana, con aquel ridículo conjunto que me hacía parecer una extra de Downton Abbey. Y entonces, en vez de tomar las bandejas, saqué de mi bolsillo un pequeño sobre. En él había escrito simplemente, para Alejandro. Urgente. Regresé al jardín, pero en lugar de dirigirme hacia los invitados con las bebidas, busqué a Alejandro. Lo encontré charlando con algunos amigos cerca de la fuente. Disculpa, Alejandro, le dije con mi mejor sonrisa profesional. Me han pedido que te entregue esto. Es importante. Le tendí el sobre. Él me miró confundido, pero lo tomó. ¿De quién es? Es mejor que lo leas tú mismo, respondí discretamente y me alejé para mezclarme entre los invitados. Desde una distancia prudencial, observé cómo Alejandro abría el sobre con expresión curiosa. Cómo su rostro pasaba de la confusión inicial a la sorpresa y finalmente a algo que parecía alivio. Dobló cuidadosamente la nota y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego, con determinación, comenzó a buscar a alguien entre la multitud. No a Vanessa, como yo había esperado, sino a mí. Me encontró junto al bar, fingiendo estar ocupada organizando copas. Carolina, ¿podemos hablar en privado un momento? Su tono era serio pero no enfadado. Le seguí hasta un rincón tranquilo del jardín, lejos de oídos curiosos. ¿Tu nota? Comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es muy directa. Lo sé. Y lo siento si te ha incomodado, pero sentí que debías saberlo. Alejandro asintió lentamente. ¿Puedo preguntarte por qué has decidido contármelo ahora, justo en nuestra fiesta de compromiso? Suspiré. Era una pregunta justa. Porque hasta hoy no estaba segura de si debía intervenir. Pensé que tal vez Vanessa había cambiado, que contigo sería diferente. Pero después de ver cómo me ha tratado estos días, cómo trata a mis padres, me di cuenta de que nunca cambiará. Y tú mereces saber en qué te estás metiendo. Lo que Alejandro no sabía es que la nota era extremadamente simple. No contenía revelaciones escandalosas sobre infidelidades o secretos oscuros. Solo decía: Alejandro, lo que estás viendo hoy, la mujer encantadora, considerada y amorosa, es una actuación. La verdadera Vanessa es la que me obligó a servir bebidas en su fiesta, la que agota emocionalmente a nuestros padres, la que necesita ser siempre el centro de atención a costa de los demás. Pregúntate si esto es realmente lo que quieres para el resto de tu vida. Carolina. Alejandro me miró fijamente, como si estuviera tratando de decidir si creerme o no. He notado algunas incongruencias en su comportamiento, admitió finalmente. Momentos en que parece una persona completamente diferente cuando estamos solos o con su familia, comparado con cuando estamos en público. Los narcisistas son expertos en mostrar su mejor cara al mundo y reservar su peor lado para quienes no pueden escapar fácilmente de ellos, su familia. Es psicóloga, ¿verdad? Preguntó con una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos. Especializada en trastornos de personalidad, sí. ¿Y diagnosticaría a su hermana como narcisista? No sería ético que yo diagnosticara a un familiar. Pero sí puedo decirte que muestra muchos rasgos típicos del trastorno narcisista de la personalidad.
Alejandro guardó silencio durante unos momentos, procesando la información. Finalmente, asintió como si hubiera tomado una decisión. Gracias por tu honestidad, Carolina. Se alejó sin decir más, volviendo a la fiesta con una expresión indescifrable. Yo me quedé allí, con una mezcla de alivio y culpa. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de sabotear la felicidad de mi hermana por venganza? No tuve mucho tiempo para reflexionar. Aproximadamente media hora después, mientras servía champán a regañadientes, vi a Alejandro subir al pequeño escenario que habían montado para los discursos. Vanessa corrió emocionada a su lado, esperando el momento romántico que seguramente había ensayado en su cabeza 1000 veces. Alejandro tomó el micrófono. La música se detuvo. Todos los invitados guardaron silencio, expectantes. Queridos amigos y familiares, comenzó con voz firme. Quiero agradeceros a todos por estar aquí hoy, celebrando lo que iba a ser el anuncio oficial de mi compromiso con Vanessa. ¿Iba a ser? Un murmullo recorrió la audiencia. Vanessa, a su lado, mantenía la sonrisa congelada en su rostro, pero sus ojos reflejaban confusión. Sin embargo, continuó Alejandro, los compromisos deben basarse en la verdad y en un conocimiento genuino del otro. Y hoy he comprendido que tal vez me he precipitado. La sonrisa de Vanessa comenzó a desvanecerse. Intentó tomar el micrófono, pero Alejandro lo mantuvo con firmeza. Por respeto a todos vosotros, y especialmente a Vanessa, creo que necesitamos posponer cualquier plan de boda hasta que estemos seguros de que estamos tomando la decisión correcta. El caos estalló instantáneamente. Vanessa, completamente fuera de sí, empezó a gritar entre lágrimas. Los invitados murmuraban conmocionados. Los padres de Alejandro parecían aliviados, mientras que los míos estaban paralizados por la sorpresa. En medio de la confusión, Vanessa me localizó entre la multitud. Su mirada lo decía todo, sabía que yo había tenido algo que ver con esto. Se abalanzó hacia mí como una furia, arrancándome la bandeja de las manos y derramando champán por todas partes. «¿Tú? ¿Qué le has dicho?», gritó, fuera de control. «¿Siempre has estado celosa de mí? ¿Siempre has querido arruinar mi felicidad?». Antes de que pudiera responder, ella continuó, cada vez más histérica. «Eres una fracasada que no soporta verme triunfar. Siempre has sido la insignificante, la olvidable». El silencio cayó sobre la fiesta. Todos los invitados observaban horrorizados el espectáculo. Vanessa, dándose cuenta tardíamente de que estaba mostrando exactamente la cara que yo había descrito en mi nota, intentó recomponerse. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mi padre fue el primero en reaccionar, acercándose para intentar calmar a Vanessa. Ella lo apartó bruscamente. ¿Y tú? Tú nunca has sabido controlarla. Siempre permitiéndole hacer lo que quiere. Vanessa, por favor, suplicó mi madre, acercándose también. Estás alterada. Vamos dentro a hablar. No estoy alterada, gritó Vanessa, aunque toda la evidencia indicaba lo contrario. Estoy harta. Harta de que esta familia nunca me apoye cuando lo necesito. Alejandro observaba toda la escena desde el escenario, con una expresión que mezclaba shock y confirmación. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y en sus ojos vi que había comprendido perfectamente lo que intentaba decirle en mi nota. La fiesta terminó, como era de esperar, en un desastre total. Los invitados se marcharon incómodos, murmurando excusas. Alejandro se fue poco después, no sin antes acercarse a mí discretamente y susurrarme un simple gracias. Vanessa se encerró en su habitación y se negó a salir durante 2 días, excepto para lanzar objetos contra mi puerta ocasionalmente. Mis padres estaban devastados, atrapados entre la preocupación por Vanessa y la lenta comprensión de lo que yo había intentado explicarles durante años. Me marché al tercer día, cuando la situación se volvió insostenible. Vanessa había convencido a mi padre de que yo era la única culpable de todo, que había manipulado a Alejandro con mentiras para arruinar su felicidad.
Mi madre, aunque en el fondo sabía la verdad, no tenía la fuerza para enfrentarse a la tormenta. Han pasado 6 meses desde entonces. Vanessa y Alejandro no reanudaron su relación. Según me contó mi madre, él intentó tener una conversación sincera con ella sobre los problemas que veía, y Vanessa respondió con más acusaciones y drama. Mi relación con mis padres ha sido complicada desde entonces. Mi padre apenas me habla, convencido por Vanessa de que soy una especie de Yago femenina, dedicada a destruir la felicidad de mi hermana por pura envidia. Mi madre, sin embargo, me llama regularmente a escondidas. Hace unas semanas me confesó que el incidente de la fiesta le abrió los ojos sobre muchas cosas. Durante años pensé que estaba protegiendo a Vanessa, me dijo. Ahora me doy cuenta de que solo estaba alimentando su comportamiento tóxico. En cuanto a mí, no me arrepiento de lo que hice. A veces la verdad necesita salir a la luz, por dolorosa que sea. No escribí esa nota por venganza, aunque admito que había algo de resentimiento acumulado. Lo hice porque, como psicóloga, sé lo destructivas que pueden ser las relaciones con personas narcisistas. Y aunque Vanessa es mi hermana y parte de mí siempre la querrá, no podía permitir que arrastrara a alguien más a su espiral tóxica sin al menos advertirle. ¿Fue la forma correcta de hacerlo? Tal vez no. Quizás debía hablar directamente con Alejandro en privado antes de la fiesta. O intentar una intervención familiar con ayuda profesional. Pero después de años siendo silenciada, ignorada y manipulada, a veces una simple nota es la única forma de hacer que la verdad sea escuchada. Una verdad incómoda, que amar a alguien no significa permitir que te destruya. Que la familia no es una excusa para el abuso emocional. Y que a veces, el verdadero acto de amor es poner un límite, incluso si eso desata el caos. Fin.